un gran tema. Amén. Amén. Vamos. Fuerte el aplauso para el Señor, fuerte el aplauso para Jesús. A ver, pónganse de pie y vamos a darle un grito de júbilo, de victoria a Jesús, que nos ha liberado grandemente. Mírale la cara al que tiene al lado. A ver, ¿cómo le mira la cara? ¿De bendecido? Dile, hermano, su cara ya es distinta, dígale, porque Dios ha hecho maravilla. Dale un aplauso al hermano que tiene al lado. Amén. Fuerte el aplauso para él, mi hermano. ¿Qué no puede hacer Dios por ti? ¿Qué no puede hacer Jesús por ti, por tu familia y por darte la libertad? Amén. Muy bien, tengan la bondad de tomar asiento. De verdad que para mí es una gran bendición estar compartiendo con ustedes este maravilloso retiro. Y bendigo al Señor porque su palabra es poderosa, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. ¿Quién cree que la palabra de Dios tiene poder? Porque la palabra es, dice el texto en el capítulo 1 de San Juan, que en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que la palabra tiene, dile, hermano, la palabra tiene poder. Dile al que tienes al lado, la palabra tiene poder. Si usted le dice a un paralítico, levántate y anda en fe, la palabra tiene poder. Ese paralítico se levantará en el nombre de Jesús. Amén. Es en fe. Y bendigo a Dios, he dicho, porque me ha llamado, como decía la hermana Lupe, fue una experiencia maravillosa. Desde que me fui al seminario, todo lo que ha dicho la hermana, créanlo, es verdad. Es verdad. El Señor tocó a mi corazón esa palabra. Por eso un día a su corazón llegó la palabra de Dios. Amén. Un día el Señor tocó a la puerta con esa palabra. Yo era un muchacho, un adolescente, y un día me predicaron del amor y nunca había entendido qué era eso del amor de Dios. Y el amor del Señor es maravilloso. ¿Sí recuerdan ustedes ese canto? El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. A ver, ¿cómo es el amor de Dios? Gran. A ver, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cantar. A ver, ¿cómo dice? El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? A ver, grande es el amor de Dios. A ver, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Dile al hermano que tiene al lado, Dios te ama como eres. Un aplauso al amor de los amores. Un aplauso a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Tengan nuevamente la bondad de tomar asiento, mi hermano. Esto está maravilloso. Me gozo en el Señor y le doy gloria al Señor, porque el Señor está liberando. El Señor está dando vida nueva, mi hermano. Siéntate bendecido, porque Dios está dando corazones nuevos, porque Dios está liberando. En el nombre poderoso de Jesús, las cadenas son rotas. Se va el demonio. Se va a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Y un día llegó la palabra de Dios a mi corazón. La palabra tocó mi vida. Era un muchacho, un adolescente, y recuerdo que en una oportunidad una muchacha me dijo: Maro, te invito para un retiro. Yo dije, vamos. Yo dije, es el momento, dije yo. Es el momento de controlarla, pero no supo lo que yo no sabía lo que el Señor iba a hacer conmigo. Yo iba a controlarla y salí controlado para la gloria de Dios. Me controló el Señor, porque su palabra es poderosa, su palabra es grande. Por eso hoy el Señor quiere controlarte. Hoy el Señor quiere tomarte para sí. Amén. Pero te tienes que dejar tomar por esa palabra de vida eterna. Te tienes que dejar tomar por esa palabra.
Y por eso, si no te has abierto a la acción de Dios, ábrete. No tengas miedo. ¿Y qué está pasando? Está pasando el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Amén. Hoy la palabra, fíjense, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de esta enseñanza? La palabra de Dios es para ti. La palabra de Dios es para ti. ¿Cuántas veces vamos nosotros a la Eucaristía? Levante la mano los que van a misa los domingos. Y los que se quedan dormidos, a ver, ¿quiénes se quedan dormidos? Y muchas veces la palabra la desperdiciamos. Por eso la palabra de Dios es para ti. Vamos a un retiro y desperdiciamos la palabra. Vamos a un retiro y vamos a un encuentro y la palabra no le prestamos mucha atención. Decía por ahí un padrecito, decía, a veces viene el demonio y nos pasa la cola. Y como la viejita, y yo creía que me estaba comiendo en la predicación y la viejita se estaba durmiendo, ¿verdad? Entonces la palabra es para ti. La palabra es para ti. De tal manera, queridos hermanos, vayamos a 2 de Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 al 17. A ver qué nos dice Timoteo. ¿Qué nos dice Pablo? Escribe esta carta a su gran amigo Timoteo. Y dice Pablo, escribiendo, diciendo que la palabra tiene poder. Amén. Que la palabra es fuerza. Y dice el texto sagrado en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 17. El autor sagrado dice lo siguiente: ¿encontraron la palabra? Es que se me perdió acá la cosa. Se me fue la cosa, pero ya la vamos a encontrar rápidamente. 2 de Timoteo 3:17. Dice, la escritura, esto hablando Timoteo, fíjense, la escritura contiene todo lo necesario para la salvación. Amén. La escritura tiene todo lo necesario para la salvación. ¿Alguien tiene ahí la palabra? ¿Alguien tiene la palabra? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. ¿La tiene? Venga para acá, mi hermano, venga para acá y léanos la palabra de Dios. Amén. A ver, ¿qué nos dice Timoteo? Porque esto es importante entender por qué la palabra. ¿Por qué yo escucho la palabra y para qué escucho la palabra? Un aplauso para este hermano. A ver, amén. Fuerte el aplauso. A ver, ¿qué nos dice Timoteo? 6 solamente. Sí, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios Toda escritura está inspirada por y es útil para enseñar, y es útil para enseñar. Amén. rebatir, Corregir corregir y guiar en el bien. y guiar en el bien. Así el hombre de Dios Así el hombre de Dios se hace un experto se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Un fuerte el aplauso a la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la escritura, mi hermano? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para corregir, para exhortar. ¿Para qué más sirve la palabra? ¿Para quedarme dormido, Padre? Para fortalecerme. La palabra sirve para yo escucharla. La palabra sirve para santificar mi vida. La palabra sirve para cambiar mi vida. Reitero, un día alguien me predicó del amor. Yo creía que el amor había sido muerto, el amor estaba muerto. Y un día la palabra llegó en el momento más indicado de mi vida. Un día la palabra llegó en el momento más oportuno de mi vida y cambió mi corazón. Cambió mi vida.
La palabra no es solamente escucharla por escucharla. La palabra no es solamente leerla por leerla. La palabra es fuerza del cristiano. La palabra sirve para corregir, sirve para exhortar. Por eso muchas veces no sabemos cómo corregir. Qué maravilloso que nosotros sepamos corregir con la palabra de Dios. Que el papá y la mamá sepan corregir con la palabra. Pero muchas veces, ¿cómo corregimos nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo corrige el papá y la mamá a sus hijos? De la manera más brusca, ¿verdad? Y la palabra sirve para corregir. Jesús, en las tentaciones, Jesús apeló a la palabra. Jesús le dijo al demonio, cuando el demonio le presentó la oportunidad de convertir las piedras en pan, ¿qué le dice Jesucristo? No solo, no dice así, no es así, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vive. Dice. Y qué precioso, querido hermano. Qué maravilloso que nosotros corrijamos con la palabra. Qué maravilloso que nosotros exhortemos desde la palabra de Dios. Por eso la palabra es para ti, mi hermano. La palabra no es para su hijo. Mucha gente me dice, padre, si mi hijo hubiese venido. No, mi hermano, esa palabra es para ti. Esa palabra Dios quiere dártela a ti. Por eso Dios hoy te está hablando a tu corazón. Amén. Porque mucha gente dice, padre, ojalá el viejo ese sinvergüenza estuviera en este retiro. Esta palabra, ojalá, mire, esa mujer mía, padre, usted supiera que no va ni a la misa. Esta palabra es para ti. Y usted no puede dejarse robar la palabra. Usted no puede dejarse robar este momento que Dios te está permitiendo. No te dejes robar esa palabra. Desde que empezamos este retiro, no te puedes dejar robar esta oportunidad. Reitero, como decía San Agustín. San Agustín decía, temo al Dios que pasa y no vuelve. Temo al Dios que pasa. Y decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es de conocer a Cristo. Desconocer la palabra, porque en la palabra se nos revela Jesucristo. En la palabra se nos revela el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado y que quita el pecado por ti y por mí. Amén. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. En Venezuela hubo en un momento determinado un boom donde todos leían la Constitución, pero la palabra de Dios nadie o muy pocas personas tenían contacto con la palabra. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, sí o no? Y lleno de telarañas. Y uno llega a la casa y telarañas por arriba del Salmo 91. Y mi hermano, ¿y usted tiene la palabra de Dios? Sí, sí la tengo. ¿Y la lee? No, padre, yo no leo. ¿Y por qué? Porque no sé leer. El papá de un obispo de Venezuela era un catequista. Y este hombre no sabía leer, no sabía ni la O por lo redonda. Y fíjense lo que hacía este hombre, el papá de un obispo. Él agarraba un cassette y le decía al hijo, hijo, por favor, grábame tal capítulo, del versículo tal al versículo tal. Y así este hombre se llevaba la palabra, iba a anunciar la palabra a sus hermanos más lejanos en la sierra o en la montaña. Iba a predicarle la palabra, no sabía leer. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo obrar en el corazón del hombre. El Espíritu Santo sí sabe cómo tratar con usted, mi hermano. El Espíritu Santo sí sabe cómo obrar en su familia. Aunque no sepa leer, pero el Señor sí sabe cómo obrar. Y así hacía.
qué precioso! Se llevaba su cassette y así daba la catequesis con la palabra, con esa palabra que cambia, con esa palabra que transforma el corazón del hombre. Por eso, mi hermano, la palabra revela la verdad. ¿Qué revela la palabra? ¿Qué revela la palabra? ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo? El que murió por ti y por mí en la cruz. Amén. Esa es la verdad revelada. Por eso no se equivocó San Jerónimo al decir: el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. ¿Por qué no conocemos verdaderamente a Cristo? Porque se nos hace más fácil agarrar el TikTok, ¿verdad? ¿Tienen TikTok? Por allá, yo tengo el Facebook. Me dijo una señora como de 80 y pico de años, me dijo: ay, padre, le mandé una solicitud por el Facebook. Está bien, ¿verdad? Está bien que maneje el Facebook. Está bien que usted se mire su TikTok. Está bien que usted tenga contacto con las redes sociales. Pero hoy quiero pedirte y que usted le pida al Espíritu Santo que salga convencido de amar la palabra de Dios. Que usted salga convencido, que usted salga enamorado de este retiro de la palabra, porque la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para ti. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para mí. Pero vuelvo y le reitero, hoy es más fácil ponernos a charlar, es más fácil, como decía en la predicación anterior, hoy es más fácil la novela Pasión de Gavilanes. Hoy es mejor ponernos a ver cualquier cosa antes de que la palabra de Dios sea el centro de nuestra familia. Porque la palabra de Dios tiene que ser el centro de tu familia, no los problemas, no las discusiones, no el libro tal, porque ese libro sí es bueno, padre. Ustedes saben que el único que tiene poder para sanar, para liberar, se llama Jesús el Señor. Amén. Él es el único que tiene poder para sanar y para liberar. Se llama Jesús el Señor. Pero ya va. Yo estoy convencido de que los libros ayudan mucho. Y le doy gloria a Dios por tantos teólogos de nuestra amada Iglesia Católica. Y le doy gracias a Dios por la ciencia auxiliar como es la psicología. Pero no hay un libro. No hay un libro que tenga más gracias. No hay un libro que pueda dar más libertad. No hay un libro que pueda romper cadenas, que pueda romper con espíritu de depresión, con espíritu de ansiedad, más. O en su defecto, como la palabra de Dios. No hay un libro, mi hermano, es la palabra de Dios que da libertad. Es la palabra. Cuando usted entra a la palabra te sana, la palabra te libera, la palabra te hace nuevo, la palabra te levanta el ánimo, más que cualquier otra cosa, más que el libro. Porque la palabra de Dios es para... Me parece bien el libro. Me parece bien que usted lea el libro del padre Emiliano Tardif, pero me parece mucho más la palabra de Dios. Me parece mucho más que usted tenga contacto con la palabra de Dios. Hermanos, la palabra en el Salmo 119, versículo 105 dice el salmista: tu palabra es luz, es lámpara a mis pies. Porque la palabra me conduce, porque la palabra me lleva hacia la verdad verdadera, porque la palabra ilumina el camino, porque la palabra sana. Recuerden aquel hombre que tenía
aquella persona enferma en casa, cuando aquel hombre le dijo: Señor, una sola palabra tuya bastará para sanar. Una palabra. Y estaba diciendo: tú que eres la verdad revelada, esa palabra bastará para sanar. Que nosotros perdamos el tiempo, mi hermano, leyendo la palabra. Que nosotros perdamos el tiempo teniendo ese contacto con esa palabra de poder, con esa palabra que da vida. Así que, hermanos, el rey David, vayámonos al Antiguo Testamento en este caso. El rey David conocía la importancia de la palabra. Y el rey David decía: yo te busco con todo el corazón. No deje que me desvíe de tus mandamientos. No deje que me desvíe. Mi hermano, yo puedo decir con toda libertad como sacerdote que no ha habido un libro más poderoso, que no ha habido, mi hermano, una palabra más grande en mi vida más que la palabra de Dios, que me ha levantado en el momento más oscuro, en el momento de la prueba. Voy a la palabra y la palabra me alimenta el alma. Amén. La palabra nos alimenta. La palabra es esa fuente. Por eso la samaritana fue a la fuente de salvación. Por eso la samaritana fue a la palabra. Y por ello, hermano, la palabra es fuerza. La palabra es nuestra arma. Por eso dice San Pablo que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Cuando usted corrija, cuando usted exhorte, hágalo con la palabra. Que no van a haber pataleos, que no van a haber movimientos, que no van a haber excusa. La palabra, tenga la plena seguridad que va a surgir un efecto en su hijo. La palabra va a surgir un efecto en la vida tuya, pero también en la vida del otro. La palabra, mi hermano, transforma. Déjate transformar por la palabra. Déjate sanar por la palabra. La palabra transforma. Cuando voy a la palabra me guía. La palabra me sana. La palabra hace nuevas todas las cosas. La palabra me transforma. La palabra de Dios aumenta mi fe. La palabra de Dios, mi hermano, da vitalidad. La palabra de Dios limpia. Pero ¿cómo voy a limpiar mi corazón si para mí la palabra no es tan importante? ¿Cómo voy a limpiar mi vida si yo no le presto mucho atención a la palabra? La palabra es para ti. La palabra es para mí. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? Porque después que usted salga de este retiro, usted tiene que fortalecer su fe con la palabra y desde la palabra de Dios. Porque usted no puede salir sin armadura. Usted no puede salir sin las armas. Saliendo de este retiro, mi hermano, seguramente usted va a llegar allá con problemas a su casa. Téngalo por seguro. El esposo que no le limpió la casa, usted le dijo: usted me limpia la casa cuando llega. Y si no le encuentra la casa limpia, ¿qué le va a decir usted? Dice la palabra de Dios que tengo que amar. Amén. Pero si usted llega del retiro y dice la señora María que le voy a dar con la escoba y le voy a partir el palo de escoba en la cabeza. Eso es lo que dice la señora María, ¿verdad?
¿no? Pero si la señora María ama la palabra, si la señora María ha escuchado la palabra de Dios, la señora María va a responder como una mortal cualquiera o va a responder como una cristiana. ¿Y los cristianos cómo respondemos? Con la palabra de Dios. Usted seguramente mañana, el lunes, tiene que salir a trabajar, ¿sí o no? ¿O no trabajan? ¿O son puros vagos aquí en este retiro? Me imagino que tiene que trabajar, ¿sí o no? Porque dice San Pablo que el que no trabaje, que no coma. Si no come, se muere de hambre. Y si se muere de hambre, lo enterramos. Me avisan y le hago la exequia gratis. Dice la palabra. Por eso nos metemos en tantos líos. Por eso, mi hermano, no sabemos cómo llevar la vida, porque la palabra de Dios no me ha apropiado de esa palabra de salvación. No me ha apropiado esa palabra de bendición, porque la palabra trae bendición, mi hermano. La palabra va a traer bendición para su vida cuando usted, querido hermano, la lea. Cuando usted la pone en práctica, esa palabra va a traer bendición. Amén. La palabra limpia. Por eso muchas veces el pecado se enquista tanto en la vida nuestra. Y por eso muchas veces leemos la palabra a lo que nos conviene. Ay, Padre, pero es que, mire, yo leo Juan 3:16, Padre, esa palabra es maravillosa. ¿Qué dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que entregó. Esa palabra es bonita, Padre. El amor, yo me siento amado por el Señor y maravilloso, se siente bonito, amén. Yo, cuando me hablaron del amor, yo parecía una Magdalena y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Pero cuando llegó el tema de la conversión, cuando llegó el tema del pecado, muchos queremos pasar. Padre, esa lectura no. Padre, no. Hay mucha gente que ve el canal de YouTube Padre Maro. Y el Señor me ha dado la gracia de predicar su palabra con el poder de su Santo Espíritu. Y qué lindo, Padre, maravilloso, qué hermoso, Padre. Pero cuando el sacerdote nos dice que tenemos que casarnos, porque la palabra de Dios lo dice claramente, así. No, Padre, yo mejor busco otro padrecito que me hable del amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, Padre, yo pensé que usted nos iba a predicar toda la vida del amor de Dios, toda, Padre. Pues no, mi hermano, porque la palabra tiene que limpiar tu vida. Porque la palabra tiene que transformar tu vida, mi hermano. Porque la palabra te tiene que interpelar. Amén. Si es para mí, está bien. Pero si es para Dios, más fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Dios. Jesús siempre acudió a la palabra. Siempre acudió a la palabra porque Él sabía a quién se iba a enfrentar. Y ustedes sépanlo, que saliendo de este retiro se van a enfrentar a las fuerzas del maligno. Que el Señor lo reprenda. Pero como hemos salido de este lugar transformados y renovados, creamos y tengamos la firmeza que la palabra va a hacer huir al demonio de sus vidas. La palabra de Dios va a transformar su familia. La palabra de Dios va a transformar a sus hijos. Hay gente que me dice: Padre, ¿y cómo hago para que mi hijo se case?
Y yo le pregunto, señora, ¿y usted qué le ha dicho para que su hijo se case? No, padre, pues ya le boté 3 veces la ropa de la casa. Por allá, padre, fui y le partí un cabo de escoba en la espalda. ¿Y por qué no le habla desde la palabra? Hágalo entender desde la palabra. Hágalo entender desde el Espíritu, desde el poder que tiene la palabra de Dios. Pero no, padre, yo no sé, pues que usted hoy aprenda que esa palabra de bendición es para ti, que esa palabra de santificación es para ti, que esa palabra de libertad es para ti. Y por ello, ahí donde tú estás, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Cierra tus ojos, por favor. No te vayas a quedar dormido así, por favor. Sabemos que es una hora muy, pero muy pesada. Es la hora donde vamos a rezar la divina misericordia. Es la hora de la muerte de Jesús. Pero recuerde, querido hermano, que la muerte fue vencida. La muerte fue vencida por Jesús el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pensar en esa palabra que un día llegó a mi corazón. Yo no sé con qué palabra el Señor te dio la gracia de la conversión. Y recuerden ese texto bíblico, recuerden esa palabra sanadora, en esa palabra liberadora. Recuérdala. Un día alguien me predicó del amor. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Yo no sé si a tu vida llegó la palabra del profeta Jeremías. Yo no sé si a tu vida llegó la palabra del Apocalipsis. Tal vez te hablaron del temor y del miedo. Hoy el Señor te quiere dar una palabra. Y esa palabra es que Él ha venido a dar libertad a los cautivos. Él ha venido a dar la vista a los ciegos. Él ha venido a dar libertad a los cautivos. Él ha venido a sellar un pacto de amor contigo. Señor Dios, bendito y alabado. Señor, hoy escucho tu palabra y la hago para mí. Quiero vivir desde tu palabra, Señor. Quiero adorarte, Jesús. Quiero glorificarte. Quiero sentir cada día más amor por esa palabra, Jesús. Por esa palabra que me sana. Porque cuántas palabras han llegado a mi vida. Y por el poder del Espíritu Santo, que usted vaya expulsando de tu vida toda esa palabra que te ha herido. Que por el poder del Espíritu Santo usted vaya renunciando a ese vicio. Y que deje que la palabra transforme tu vida. Y deje que la palabra se lleve de tu vida toda opresión. Deja que el Espíritu obre en ti. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Tu palabra, Señor, sirve para exhortar, para dar vida, para limpiar. Ponte de pie, querido hermano. Ponte de pie y permita que el Señor a través de su palabra limpie. Ponte de pie y empieza a pedir las fuerzas de lo alto con la palabra. Dile: Señor, tu palabra dice
Las promesas del Señor son tuyas, mi hermano. Y empieza a adorar, empieza a glorificar, empieza a pedirle al Señor, mi hermano. Dile: Señor, tu palabra dice, dile y háblale a Dios. Tu palabra dice, Señor, que has venido a dar la libertad a los cautivos. Háblale desde la palabra al Señor. Dile: Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, la palabra del Señor dice, bendito eres, Señor. Eres santo, eres poderoso, Señor. Alabado, alabado, glorificado eres, Señor Jesucristo. Bendito tu nombre. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Tu palabra es sanadora, tu palabra es liberadora. Y dice tu palabra, Señor, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tu palabra dice, Señor. Dile al Señor, querido hermano. Dile: Señor, a través de tu palabra quiero quedar liberado. A través de tu palabra quiero quedar transformado. A través de tu palabra, Padre, quiero adorarte. A través de tu palabra quiero vivir en santidad. A través de tu palabra, Señor, quiero encontrarme contigo, mi Jesús. A través de tu palabra, Señor, quiero postrarme ante ti. Tu palabra me sana. Tu palabra me libera, Jesús. Siga liberando, Señor, con tu palabra.